Tenemos a Karen Tamariz, que es colaboradora habitual nuestra. Karen, muy buenos días. La doctora Tamariz, especializada en el área farmacéutica, ¿nos puede ayudar un poco con los medicamentos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a guardar? Los medicamentos que tenemos para la gente más vulnerable de nuestras casas. Estas casas que están en zonas vulnerables, la gente que está en los refugios, que necesita ser tratada, ¿cómo conservarlo? ¿Cómo guardarlo? ¿Cuáles son los medicamentos que no nos deberían faltar en un día como este, que sobre todo ya finalizando el día y la noche podríamos tener inundaciones más? Claro, muy buenos días. Realmente existe una relación de medicamentos estipulado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en caso de desastre para Latinoamérica y el Caribe. Pero evidentemente esto está en manos del Ministerio, del Servicio Nacional de Salud y de las autoridades del Ministerio. Pero nosotros en la casa debemos tener en cuenta de cómo guardarlo, cuáles utilizar y cómo podemos utilizarlo en medida de lo posible. Los medicamentos que debemos tener en la casa son específicamente, primero, agua potable, segundo, sales orales de rehidratación oral, analgésicos, antipiréticos. Tenemos que tener también medicamentos para infecciones a nivel tópica, como el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada para cualquier herida que se pueda tener, gasas, vendas, curitas, espadadrapos, todos ese tipo de medicamentos que no son más que botiquines que tenemos que tener para un evento como este, porque ya las autoridades determinarán, de acuerdo a las enfermedades secundarias a una temporada como esta, que son la leptospirosis, la meningococcemia, el cólera, que todavía tenemos cólera en nuestro país, y un sinnúmero de patologías prevalentes en la región. Karen, una de las características que tienen estos fenómenos es que la gente empieza a medicarse, a tomar cosas porque le dice el vecino o porque le surge la idea de que debe de tomar algo. Incluso hay gente que toma hasta antibióticos de forma preventiva, es increíble. Incorrecto totalmente, porque tiene que ir a su primer nivel de atención y posteriormente deberían de ser emitidos al nivel de atención de salud que le corresponde. También para los niños es muy común que la gente empiece a medicarlo porque se producen brotes de diarrea debido al manejo del agua, los alimentos, las condiciones de insalubridad y el hacinamiento. Eso es muy frecuente en los centros, sobre todo en los países pobres como el nuestro. Entonces los niños son muchas veces maltratados por familiares, amigos y personas que no son técnicos. Sí, y sobre todo que dan antidiarreicos sin saber cuál es la procedencia. Muy frecuente el antidiarreico en los centros. Vamos a cortarle la diarrea, dice la gente. Y lo otro es que regalar medicamentos en operativos no es prudente. Eso lo hace el Estado de forma equivocada. Empieza a dar medicamentos como si fuera galleta. Sí, como si fuera pan o masita o como si fuera una golosina y empiezan a darle medicamentos a la gente. Sería bueno, Karen, que habláramos, por ejemplo, en esta temporada ahora con las inundaciones, las imágenes que estamos viendo, los niños, las personas adultas que entran en contacto con aguas contaminadas. ¿Cuáles son las medidas preventivas que deben adoptar en caso de tener una herida, por pequeña que sea, y entraron en estas aguas? ¿Cómo deberían estarla desinfectando? ¿Qué productos utilizar? Que sea, o si tienen que buscar necesariamente asistencia médica. Lo recomendable es que busquen asistencia médica y que, bueno, el agua hay que clorarla. El agua definitivamente hay que ponerle unas cuantas gotas de cloro al 5% o al 2%, dependiendo la región donde esté y cuál sea el nivel de contaminación que tengan las aguas. Bueno, también en los centros se producen reacciones de la piel, en los niños sobre todo, se producen dermatitis, y la gente empieza a untarle, así como suena, cosas. ¿Qué es lo conveniente en estos casos? Lo prudente es ir a un centro de atención primaria, o me imagino que ya las brigadas del equipo del Ministerio de Salud que están destinados para el equipo de desastre están en las zonas más vulnerables. Eso es importante. Entonces, bueno, como decía, a nivel internacional existe una previsión de cuáles son los tipos de medicamentos a utilizar en caso de desastre. Hay protocolos incluso. Hay protocolos. ¿Esos protocolos se cumplen acá?
¿Se aplican? Sí, se están cumpliendo actualmente, porque bueno, lo que nos pasó anteriormente con otros huracanes fue referente para la población. O sea, quedamos a la intemperie en términos de medicamentos de desastre y ahora la situación es diferente. Entonces, con lo que tenemos que tener cuidado es con el agua, que sea potable, el agua de consumo, que sea potable. ¿Antidiarreico? Los antidiarreicos, por supuesto. ¿Antibióticos? Antibióticos, ¿verdad? Comidas contaminadas, heridas y entrar a esas aguas que ahí no hay quien lo evite. Sí. Cuando se inundan, los muchachos hasta nadan en esa agua sucia. Le iba a decir que vienen, después de las aguas, vienen las enfermedades adquiridas e infectos contagiosos. Viene la leptospira a millón. Sí, que son enfermedades endémicas lamentablemente en nuestro país. Ya hay más de 40 muertes este año solamente por leptospirosis, que dejaron las aguas aquellas. Con la situación que tenemos ahora, que virtualmente, fíjense la diferencia, en este fenómeno solo una región del país no tiene lluvias. Tenemos reportes de lluvia en todo el país. En todo el territorio nacional, y solo no está lloviendo en la subregión Enriquillo, que es Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco. Después el resto del país completo está lloviendo y implica que vamos a tener inundaciones, salga Pata o Gallareta esta tarde en todas las zonas más bajas de la República Dominicana.